papá huele a oveja, hello, o huele a amigos, huele a trabajo o huele a tus hijos, huele a deporte o huele a tu familia. Hay padres que cuando llegan a la casa llegan solamente para mandar. ¿Y la comida dónde está? ¿Y el juguito dónde está? Hello. Me planchaste, me lavaste. Otros llegan a la casa tarde de la noche y explotados como un mutante. Llegan cansados. Apenas hablan con su esposa y se tiran a roncar. Y esa es la mayor desgracia. Eso está afectando a la familia de hoy. Dígale al que está a su lado: no podemos permitir que los lobos acaben con el rebaño. Presten atención a la ilustración. Tú eres el pastor de tu hogar, pero hay lobos que están merodeando tu casa, esperando que el pastor de la casa se descuide. ¿Sabe para qué? Para él meterse en el rebaño. Y cuando el lobo se meta en el rebaño, se va a meter en el rebaño para acabar con tu hijita hermosa o con tu hijito hermoso, para desubicarlo del propósito de Dios y para que haya una descomposición familiar. Así que dígale al que está a su lado: hay que echar fuera a los lobos rapaces que quieren acabar con la familia. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Hay que echarlo fuera. Hay que echarlo fuera. Hay que echarlo fuera. Hay que echarlo fuera. En esta mañana levántate como el pastor de tu casa. Alábale que él vive. Dígale al que está a su lado: tienes que levantarte como como el pastor de tu casa. Y tienes que levantarte con autoridad. Si el lobo se metió, tú tienes que sacarlo. No es mamá, no, es papá que tiene que sacarlo. Si se metió el oso, la Biblia dice que cuando el oso se metía para acabar con las ovejas, David, como buen padre, como buen pastor, agarraba el oso y lo hacía pedazos. Agarraba, aleluya, aleluya, los lobos y lo hacía pedazos. Identifica cuál es el lobo que está acabando con tu ovejita. Si el lobo es un celular, córtale la cabeza a ese lobo. Porque ahora los lobos no exhiben sus colmillos. Hello. Ahora el oso se mete de manera sutil sin exhibir sus fuerzas, sino que ahora los lobos son cibernéticos. Dígale al que está a su lado: cuidadito. El papá de hoy tiene que saber de todo. Hay padres que dicen: yo no entiendo eso de celular, yo no entiendo eso de aplicación. Pues mira, va a tener que adaptarte. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo tú vas a supervisar a tu hijo si tú no sabes cómo entrar a un celular? Alábale que él vive. Alábale que él vive. Los hijos míos tienen que darme su clave, si no le quito el celular. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo tengo que tener acceso. Tengo que tener acceso a lo que ellos ven. Gloria a Dios. Porque yo soy el pastor de mi casa. Dígale al que está a su lado: tienes que convertirte en el pastor de tu casa. La segunda letra es la letra A, padre, ¿verdad? P es la primera letra. Y la segunda letra es la A, amigo de sus hijos. El padre debe anhelar ser amigos de sus hijos. Segunda de Samuel capítulo 1 versículo 23. Segunda de Samuel capítulo 1 versículo 23.
Dice la Biblia, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Saúl fue un hombre que cometió muchísimos errores, todos lo sabemos, pero sin embargo tuvo algo bueno, y es su estrecha relación, su amistad que tuvo con su hijo Jonatán. Eran inseparables y su relación era más fuerte que la de los leones y más ligera que las águilas. O sea, tenía una relación de amistad muy profunda con su hijo Jonatán. El rey Saúl fue un rey malo y cometió muchos errores en muchas áreas. Fue un mal rey. Saúl fue un mal líder. Saúl fue un mal amigo. Saúl fue un mal cristiano, por así decirlo. Pero según este versículo podemos pensar que si en algo fue bueno, fue en la relación que tuvo con su hijo Jonatán. Qué precioso es que digan de un padre y de un hijo esas palabras. Dice la Biblia que eran inseparables en su vida. Inseparable. Amén, hermanos. Posiblemente muchos de nosotros hemos cometido errores. Yo sé que todos en un momento determinado hemos cometido errores, y nosotros hemos permitido que esos errores muchas veces afecten nuestra familia. Amén. Quizás ya no están con la madre de tus hijos. Quizás no fuiste un buen esposo. Quizás no fuiste un buen hijo. Pero si algo tienes que anhelar con todo tu corazón, es ser un buen amigo de tus hijos. Amén. ¿Por qué? Porque los amigos se cuentan cosas. Pero a veces cuando el hijo ve a su papá solamente como su papá, al hijo le cuesta confesarle ciertas cosas. Al hijo le cuesta compartir con su papá ciertas inquietudes, porque dice que ay, no, me da vergüenza, o quizá mi padre me va a regañar, o quizá mi papá no me va a comprender, o quizá mi papá no me va a entender, o quizá mi papá me va a regañar, me va a reprender. Pero si el hijo comienza a verte como su amigo, ¿sabe qué el hijo va a decir? Mi papá sí es chévere. Yo hablo con mi papá porque mi papá me entiende. Yo hablo con mi papá porque mi papá no solamente es mi papá, sino que mi papá me ha demostrado que es mi amigo. Y yo le cuento todo a mi papá, porque mi papá lo que hace es que me aconseja. Mi papá no me regaña, mi papá no me reprende. Mi papá me aconseja para que yo me comporte bien en esta vida. Así que dígale al que está a su lado, anhela ser amigos de tus hijos. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Fuerte al Dios que vive. Quizá muchos hoy en día no son esposos porque ya tuvieron una ruptura, pero eres padre y tienes que procurar ser amigo de tus hijos y de tus hijas. Tenemos que procurar derribar todas las barreras que nos alejan de nuestros hijos. Tenemos que escucharlos, tenemos que aconsejarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que estar pendientes de ellos, tenemos que valorar lo que ellos hacen. Amén. Y más en esa edad de adolescencia. Esa edad es una edad muy peligrosa. Y ahí en esa edad es donde papá debe hablar con sus hijos como si fuera un amigo más. Amén. Hay padres que no quieren hablar de cierto tema con sus hijos. Le da vergüenza.
Ponen a la mamá a hablar con sus hijas. Mira, habla con tu hija, habla con tu hijo. No basta con que la mamá hable, el papá tiene una unción diferente. Dígale al que está a su lado: papá tiene su propia unción. Mamá tiene su unción y su gracia, pero papá también tiene su propia unción. Tú tienes que tocar los temas que a tus hijos les interesan. Hablar con tus hijos de música. Tú tienes que hablar con tus hijos de modas, de tendencias. Tú tienes que hablar con tus hijos de sexo. ¿O va a esperar que la profesora impía le hable de ello a tus hijos? ¿O va a esperar que el internet, con esta depravación que hay, le hable de sexo? Tú tienes que orientar a tus hijos conforme a lo que la palabra establece. Dígale al que está a su lado: tienes que orientar a tu familia. Tienes que orientar a tus hijos. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Tienes que orientarlo. Tienes que entender ellos. Tienes que valorar lo que ellos hacen. Amén, hermanos. La tercera letra, ¿cuál es la tercera letra? La D. El padre debe anhelar ser director del futuro de sus hijos. Dígale al que está a su lado: el padre debe anhelar ser el director del futuro de sus hijos. Eclesiastés 10:10. Por ejemplo, hay padres que a la hora de sus hijos o de sus hijas, ¿verdad?, elegir una profesión, una carrera, no lo orientan en esa área porque dicen: no, que ella o él tome sus propias decisiones. Oye, la manera de pensar que tienen muchos padres. No, su vida es su vida personal y yo no me meto en eso, que tome las decisiones que tenga que tomar. Pero casi siempre cuando el hijo sale de la escuela secundaria, que se gradúa como bachiller, casi siempre tiene lagunas, que no sabe lo que va a estudiar. Casi siempre hay una indecisión en lo más profundo de su corazón. Tiene muchas opciones y no sabe cuál es elegir. Usted sabía que si papá ora, Dios le da, y entonces papá le da dirección a sus hijos. ¿Están entendiendo eso? Gloria a Dios. O sea, si papá sabe el secreto que hay en la oración, le puede pedir dirección a Dios y le puede pedir a Dios que le revele el futuro de sus hijos. Y lo que le estoy diciendo está en la Biblia. Los padres de familia, dicen para que el padre le revelara el futuro de sus hijos. Y dice la palabra que cuando ellos oraban, se levantaban con la respuesta y mandaban a buscar a sus hijos. Casi siempre en el ocaso de su muerte, mandaban a buscar a sus hijos para profetizarle a sus hijos su futuro. Hello. Hello. Se vio en la Biblia con Abraham. Se vio esto en la Biblia con Jacob. Se vio esto en la Biblia con el mismo David. En el ocaso de su muerte, David le puso la mano a Salomón y le dijo a Salomón: Dios te dará sabiduría, pero yo tengo una palabra que decirte, y es que lo primero que tú tienes que hacer es ser un hombre. Oye bien lo que David le dice a Salomón: tienes que comportarte varonilmente, tienes que ser un hombre. Gloria a Dios. Usted debe sembrar eso en su hijo varón, para que él entienda que él es hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
para que el diablo no le diga que es otra cosa. Alábale que él vive, alábale que él vive. David le dijo a Salomón: sé hombre. Y luego le dijo: no te apartes de la ley, de los estatutos y de los mandamientos de Jehová, para que tenga éxito en tu carrera y para que tú puedas prosperar y puedas avanzar en toda tu vida. O sea, lo direccionó. Dígale al que está a su lado: el buen padre es el que anhela y procura ser director del futuro de sus hijos.